Bienvenidos nuevamente, esta es la segunda cápsula del cálculo del tamaño muestral y en este caso vamos a hacer algunas consideraciones prácticas de algunos ejemplos de poder calcular el tamaño muestral con la información que les voy a suministrar. Bueno, por supuesto en la web en general hay muchos softwares, incluso páginas de internet en donde nosotros podemos realizar el cálculo del tamaño muestral. Estamos hablando de softwares específicos para análisis estadístico que por supuesto realizan cálculos del tamaño muestral, o software especialmente diseñados para realizar el cálculo del tamaño muestral sin otro tipo de análisis, y calculadoras online. Nosotros en esta cápsula vamos a ver algunos ejemplos utilizando una calculadora que es de gratis acceso, en donde les dejo el link como lo ven en la pantalla. Haciendo memoria de la cápsula anterior, estos son los puntos que habíamos definido como los necesarios para poder llevar a cabo el cálculo del tamaño muestral. El error tipo 1, alfa, generalmente fijado en el 5%, error tipo 2, el beta, fijado en un 20%, y por supuesto la definición o la especificación de la variable principal del estudio con su variabilidad, es decir, las diferencias entre grupos o el valor de referencia poblacional si no hay grupos de comparación, como vamos a ver a continuación. A fines didácticos vamos a dividir los cálculos del tamaño muestral o los ejemplos del cálculo del tamaño muestral en dos partes, para estudios observacionales, ¿sí?, en donde no hay ningún tipo de intervención, y en estudios experimentales donde sí los hay. En estudios observacionales vamos a hacer ejemplos de parámetros de proporción. Vamos a ver primero el cálculo del tamaño muestral para una proporción. Imagínense, a pesar del ejemplo que ven en la pantalla, imagínense que ustedes quieren hacer una estimación de la prevalencia de alguna infección nosocomial, sea neumonía u otro tipo de infecciones, y quieren saber si realmente esa prevalencia es alta o es baja. Justamente para esto utilizamos el cálculo de tamaño muestral para una proporción. No realizamos ningún tipo de intervención. En este ejemplo, simplemente es realizar un estudio para estimar la prevalencia de úlceras por presión en pacientes encamados de larga estancia en residencias geriátricas de Barcelona. En base a la literatura previa, se anticipa que la proporción esperada es del 18%. Ese es un dato relevante de la bibliografía que mediante una búsqueda bibliográfica podemos establecer o podemos seleccionar aquellos estudios que son representativos de Barcelona y justamente tener el dato de la referencia en la cual nosotros queremos hacer hincapié. Y vamos a hacer un estudio en donde se tenga un nivel de confianza del 95%, como lo dije anteriormente, dejando un error de tipo 1 del 5% y un margen de error máximo de 5 puntos porcentuales, esto es decir, de 0,05. Vamos a tratar de estimar una proporción, ¿sí?, del 18% con un margen de error para arriba y para abajo de 5 puntos porcentuales. Estos son los datos resumidos que nosotros vamos a extraer de este ejemplo: el error alfa, el poder, la proporción de referencia poblacional y la diferencia mínima a detectar, que es del 0,05. Los últimos dos puntos, remarcar que son datos que nosotros obtenemos de la revisión de la bibliografía. Esto es a modo ejemplo, de ninguna forma forma parte de algún estudio que se haya hecho en la realidad. Si nosotros ingresamos a la página web, a la calculadora, vamos a tener que pensar primero qué parámetro vamos a estimar o a usar para hacer el cálculo de tamaño muestral. Por supuesto es una proporción. Vamos a hacer clic en proporciones y luego vamos a hacer clic en observada respecto a una referencia, porque estamos estimando una proporción en base a una referencia que encontramos en la bibliografía del área de la ciudad de Barcelona. Ya en la página se van a desplegar dos recuadros. El primero de arriba, el riesgo alfa va a quedar del 0,05. Se puede especificar otro, pero habíamos mencionado que íbamos a hacer las estimaciones con el 95% del intervalo de confianza. El tipo de contraste, como lo mencioné en la primera cápsula, siempre lo vamos a dejar bilateral, al menos para estos ejemplos
de la literatura biomédica. Y el poder estadístico, como habíamos mencionado, el 80%. En el recuadro de abajo sí vamos a tener que completar con los parámetros que pudimos rescatar o extraer de la bibliografía previamente mencionada, que es la proporción de referencia poblacional, la diferencia mínima a detectar, y luego hay una tasa de sustitución prevista. En este caso, si yo puedo prever que voy a perder pacientes a lo largo del estudio, puedo especificarlo en la calculadora. En este caso simplemente pusimos 0, pero se puede poner la proporción de porcentaje o el porcentaje de pacientes que uno esperaría perder para llevar a cabo el estudio. Luego, cuando tenemos toda configurada la calculadora, damos clic a calcular y en el recuadro de abajo nos va a salir la cantidad de sujetos necesarios para poder estimar con precisión del 95%, ¿sí? Teniendo en cuenta el 18% de la población de referencia y la diferencia mínima a detectar. En este caso fueron 491 sujetos que debemos incluir para completar el estudio y realmente poder estimar una prevalencia adecuada. Otro ejemplo, seguimos también en ejemplos de estudios observacionales, puede ser un estudio de cohorte en donde podemos desarrollar y comparar la prevalencia, ahora sí aparece la palabra comparar la prevalencia de úlceras de presión en dos grupos de pacientes, un grupo A y un grupo B. El grupo A tiene pacientes sin diabetes y el grupo B pacientes con diabetes. Por supuesto sabemos que los pacientes con diabetes probablemente tengan una mayor probabilidad de desarrollar úlceras de presión debido a la propia patología. Y encontramos que en la bibliografía la proporción esperada de úlceras de presión en estos pacientes encamados en unidades geriátricas de Barcelona es de 0,12 o 12% y levemente mayor en el grupo B debido a la patología o al factor de exposición, que en este caso sería la diabetes. Y por supuesto queremos estimar la diferencia entre los grupos con un nivel de confianza del 95% y un poder estadístico del 80%. Para eso entramos de vuelta nuevamente en la página, hacemos clic en proporciones, ya que estamos estimando una diferencia de proporción, y luego seleccionamos las dos proporciones independientes. ¿Por qué? Porque el grupo A y el grupo B son dos grupos independientes. Un paciente no puede estar en dos grupos al mismo tiempo. Un paciente o tiene o no tiene diabetes. Por eso seleccionamos la primera opción que aparece en la pantalla. Y nuevamente se abren los recuadros. El recuadro superior queda igual que en el ejemplo anterior, un alfa de 0,05, la hipótesis bilateral y el poder estadístico del 80%. Y luego sí tenemos que llenar los parámetros que recabamos de la literatura previamente publicada, es decir, la proporción esperada en el grupo 1, la proporción esperada en el grupo 2. Luego aparece un nuevo indicador que es la razón entre el número de sujetos en el grupo 2 en relación al grupo 1. Esto sirve para poder distribuir en forma equitativa la cantidad de sujetos necesarios en el grupo 1 y en el grupo 2. Si ponemos 1, es igual la cantidad necesaria para el grupo 1 o para el grupo 2. Y si ponemos otro número, bueno, depende si es en relación 1 a 3, 1 a 2, etc. Es decir, en otras palabras, si queremos realizar grupos balanceados o desbalanceados. En este caso, el ejemplo es con grupos balanceados. Y la tasa de sustitución, como lo había mencionado anteriormente, en este caso le dejamos 0. Y cuando aparece el resultado, que vamos a dar clic en calcular, vamos a ver que necesitaríamos 551 sujetos por cada grupo, es decir, algo más de 1100 sujetos en total en todo el estudio. En este caso fue un ejemplo de estudios de cohorte, de estudios observacionales. Vamos a dar algunos ejemplos de estudios experimentales en donde el investigador asigna una determinada intervención y bueno, en este caso vamos a utilizar el parámetro de la media como ejemplos para caracterizar a este grupo de sujetos. Esto no quiere decir que en estudios observacionales no se pueden usar medias o que en estudios experimentales no se pueden usar proporción. Simplemente esta división es a fines didácticos.
Vamos a empezar con el típico ejemplo del cálculo del tamaño muestral para dos medias independientes, es decir, el típico ensayo clínico con dos grupos paralelos. En este caso, el ejemplo que les estoy mostrando es evaluar la efectividad de un protocolo de movilización temprana en unidades de cuidados intensivos. Y la variable de resultados es la estancia en días en cuidados intensivos. Es decir, la hipótesis es si simplemente aplicamos un régimen de movilización temprana, mejoran los resultados o no. ¿Cómo mejoran los resultados? El paciente tiene menor estancia en la UCI. En la bibliografía, haciendo una revisión, podemos obtener que la mediana de estancia en el grupo control, es decir, en el grupo habitual de tratamiento, es de 7 días y que una diferencia clínicamente relevante se considera 1,5 días. Es decir, yo necesitaría detectar esa mínima diferencia como para asegurar de que el paciente realmente eso sea clínicamente relevante. Y por supuesto, la desviación estándar común se puede obtener a través de la bibliografía, obviamente publicada previamente, o a través de fórmulas que, bueno, en este caso no los vamos a abordar en la cápsula, pero también hay fórmulas que se aplican para poder calcular esa estimación si no es que no se reporta en el trabajo que yo estoy consultando. Entonces, sabemos que la media va a ser el parámetro que nosotros vamos a querer estimar. Tenemos dos medias independientes. ¿Por qué? Porque son dos grupos independientes, es decir, un mismo paciente no puede estar en dos grupos al mismo tiempo. Un paciente va a estar aleatorizado al grupo de intervención y otro paciente va a estar aleatorizado al grupo control. Entonces hacemos clic y nos van a desplegar los dos cuadros que venimos mencionando con los otros ejemplos. El cuadro de arriba siempre queda igual, es el riesgo alfa del 0,05, el poder estadístico del 0,80 y el tipo de contraste, la hipótesis bilateral. En el recuadro de abajo vamos a encontrar nuevamente la razón o la proporción de pacientes en el grupo 1 en relación al grupo 2, eso lo vamos a dejar iguales, es decir, los grupos los vamos a considerar balanceados. La desviación estándar común que habíamos mencionado, ese dato yo se los di y les vuelvo a repetir, puede ser que esté en el artículo o en la bibliografía reportado y si no hay fórmulas para calcularlo. Y la diferencia mínima a detectar, que también surge de la bibliografía, que es de 1,5, y la tasa de sustitución, esto es decir, cuántos pacientes uno esperaría perder, en este caso de vuelta los dejamos como 0. Si damos clic a calcular, vamos a ver que necesitamos 72 sujetos en el grupo 1 y 72 sujetos en el grupo 2. Y ahí queda conformado de cómo poder realizar el cálculo de tamaño muestral para un ensayo clínico simple con un tiempo de medición. También nos puede aparecer otros ejemplos para calcular tamaños muestrales en estudios cuasi experimentales, es decir, un mismo paciente se evalúa simultáneamente, secuencialmente en dos puntos del tiempo. Este ejemplo es de evaluar la efectividad de un protocolo nuevo de ejercicios para mejorar la movilidad articular en paciente con artritis, ¿sí? La movilidad se va a medir con un goniómetro antes y después de 4 semanas de intervención. Es decir, al paciente lo mido antes, 4 semanas de intervención y lo vuelvo a medir. Y se sabe que en la bibliografía previa, por la bibliografía previa, la diferencia mínima clínicamente relevante es de 15 grados de flexión de rodilla, ¿sí? Si al paciente le cambia 15 grados o más de flexión de rodilla, eso es clínicamente relevante. Y la desviación estándar, las diferencias, se estimaron en 22 grados. Esto, vuelvo a repetir, es información que podemos extraer de la bibliografía o si no, se pueden calcular también las diferencias antes y después. Nuevamente, si seleccionamos la proporción, la media, perdón, voy atrás, y las medidas apareadas, esto es porque un mismo paciente forma parte del mismo grupo y se evalúa en dos tiempos. Si selecciono esas dos opciones en estudios cuasi experimentales, nuevamente vamos a obtener el recuadro de arriba, que queda exactamente igual, y el recuadro de abajo lo llenamos con la información que acabamos de mencionar. La diferencia mínima a detectar, que es de 15 grados, que es la realmente clínicamente relevante, y la desviación estándar de las diferencias, que eso es nuevamente información en la bibliografía.
Si le damos a calcular, se precisarán 17 sujetos para poder realizar el estudio. Algunas normas generales a tener en cuenta, ya finalizando esta cápsula de ejemplos prácticos. En general habíamos mencionado que el error tipo 1 es siempre el mismo, pero uno puede cambiarlo, puede querer equivocarse menos y bajarlo a menor porcentaje. Si yo me quiero equivocar menos, por supuesto voy a necesitar mayor cantidad de sujetos a incluir en mi muestra. Lo mismo en el error tipo 2 o el error beta. Si yo quiero obtener más potencia, por supuesto, si quiero poder tener más potencia para detectar una diferencia o una diferencia real entre los grupos o un tamaño del efecto, por supuesto voy a requerir mayor tamaño muestral. Por eso esos errores en general, no siempre, pero en general se dejan fijos. Y cuanto mayor es la diferencia que yo voy a querer detectar, como se puede ver en las curvas de distribución en la opción C, menor va a ser el tamaño muestral. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil separar las curvas de distribución cuanto mayor sea la diferencia o el tamaño del efecto. En cambio, en la opción A, como las distribuciones están muy juntas, el tamaño del efecto es muy pequeño. Si yo quiero detectar ese tamaño de efecto pequeño, voy a requerir una mayor cantidad de sujetos para mi estudio. Y la variabilidad, por supuesto, juega un rol fundamental. Si yo tengo más dispersión de datos, la variable no es tan estable, tiene mucha dispersión, por supuesto voy a requerir mayor tamaño muestral. Algunos consejos para minimizar el tamaño muestral e incrementar el poder: trata de usar variables continuas. Tienen en general mayor información. Usar medidas apareadas, bueno, tener cuidado porque no siempre es fácil llevar a cabo un estudio de muestras apareadas, en donde el propio sujeto es el control del mismo, como vimos en los estudios cuasi experimentales. Usar variables de resultado, por supuesto, precisas, confiables y ampliamente reportadas en la bibliografía es un punto realmente muy importante. Y los problemas, por supuesto, radican en que las diferencias clínicamente relevantes o significativas no están para todos los problemas o para todos los tipos de estudio que uno quiera desarrollar. Hay que tener cierto expertise para poder realizar una búsqueda bibliográfica y seleccionar la variable principal de estudio y realmente enfocarse en algo que es correcto. Por supuesto, realizar un estudio piloto puede llevar tiempo y es demandante, con lo cual, bueno, eso puede llevar a ciertos problemas en la ejecución del estudio. Y el expertise de realizar cálculos o de introducir los parámetros en la calculadora para realizar los cálculos que acabamos de mostrar, sí, por supuesto, requiere de conocimiento previo. Pero lo más importante, donde hay que enfocar las energías y el tiempo, es en revisar la bibliografía, asegurar un buen objetivo, una buena pregunta de investigación y seleccionar cuidadosamente la variable del estudio, que me va a condicionar justamente el cálculo del tamaño muestral. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en las cápsulas siguientes.